Buenas tardes a todos. Es para mí un gusto estar en esta sesión del capítulo de cuidados intensivos, que van a tratar un tema muy importante que es la analgesia postoperatoria en trasplante y en cirugía compleja. Dejo la palabra a la doctora Carla Escorza y a la doctora Gilda Martínez para comenzar esta sesión. Buenas tardes. Vamos a tener la participación de dos grandes invitados para tratar esta sesión de analgesia postoperatoria en trasplante renal y cirugía abdominal compleja. Nos acompaña Andrés Ramírez, que va a iniciar esta primera parte de la sesión, y posteriormente el doctor Carlos Jesús Torres Anaya. Para empezar, el doctor Freddy Josué Hernández Ramírez es anestesiólogo, especialista en medicina de dolor y paliativa y anestesia para trasplante renal. Agradecemos a todos su presencia y empezamos la sesión. Muchas gracias. Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Yo soy el doctor Freddy. Agradezco la invitación a este foro. Y en esta ocasión me invitaron a dar el tema de analgesia postoperatoria en trasplante renal, específicamente hablando del receptor. Previamente se había hecho la plática sobre el donador. En esta ocasión nos enfocaremos al receptor. Bueno, como les había comentado, hablaremos de la analgesia postoperatoria, específicamente hablando sobre el receptor del trasplante renal. La importancia del dolor trasciende en el sentido de que este evento nocitivo tiene un componente fisiológico, por así decirlo, y un componente emocional. Esto es importante a la hora de evaluar a un paciente, puesto que el dolor puede ser magnificado por eventos pasados o alguna situación por la cual sufrió el paciente, y eso en un evento postoperatorio puede magnificar interpretar su respuesta al dolor. La importancia de esta definición también trasciende en que es importante entender que tiene una fisiopatología, tiene una temporalidad y una intensidad. Como veremos más adelante en el trasplante renal, hay que entender que este dolor será un dolor nociceptivo somático secundario a un evento quirúrgico, que por ende será de una duración muy corta, y que su intensidad, pues, hay autores que comentan que puede ser un dolor intenso, otros que es un dolor leve, pero como veremos más adelante, veremos qué tipo de dolor se puede esperar en este tipo de cirugía. Como en toda revisión sobre analgesia postoperatoria, se ha demostrado que una analgesia inadecuada puede tener un aumento en la mortalidad, y esto es más frecuentemente visto en el paciente renal, dado las características que el paciente tiene. También puede repercutir en el tiempo de recuperación, generando una mayor estancia hospitalaria, y desde el punto de vista evaluativo o de certificación, pues va a tener una insatisfacción del paciente, va a generar un retraso en el retorno a la vida diaria del paciente, y al estar más tiempo el paciente hospitalizado, pues aumentará los costos de su estancia. Eso también es muy importante, puesto que existen protocolos que tratan de optimizar el manejo del paciente del trasplante renal de la cuestión pre, trans y postoperatoria. Esto es porque los costos son muy altos en este tipo de cirugías. Obviamente, al haber una analgesia inadecuada, pues habrá una probabilidad mayor de que se pueda generar una complicación postoperatoria, no tanto por la cuestión quirúrgica, a veces por el mismo dolor que desencadena efectos a nivel del simpático y de la respuesta inflamatoria, obviamente. Como ya sabemos, la enfermedad renal crónica es una enfermedad del siglo XXI. Actualmente constituye aproximadamente el 10% de las patologías a nivel mundial. Existen diferentes tratamientos, de los cuales el trasplante renal ha sido de los cuales ha impactado de manera positiva en la evolución tanto clínica como de calidad de vida del paciente. Sin embargo, la disponibilidad de un injerto es muy difícil. Se ha hecho uso hoy en día de injertos de cadáver, puesto que los de vivos es un poco más difícil. Pero ¿qué importancia tiene esto? Cuando nosotros nos enfrentamos a la parte analgésica, no solamente es prescribir un opioide o prescribir un analgésico, sino entender qué es lo que está pasando alrededor de la cirugía. Para el trasplante renal, yo les dividí esta cirugía en tres partes: la preoperatoria, la trasoperatoria y la postoperatoria.
Probablemente ustedes dirán qué importancia tiene para prescribir un opioide, pues o un analgésico, o un bloqueo, o una infiltración, o un adyuvante. Lo veremos más adelante. De lo que respecta a la fase preoperatoria, tenemos que tener en cuenta que nos enfrentamos a un paciente que va a ser sometido a un efecto de inmunosupresión. Esto trasciende porque una vez que se inicia este proceso no va a haber células de defensa que puedan reportar o dar datos de algún sitio de infección o alarma. Por otro lado, el paciente que se somete a un trasplante puede tener características diversas en la cuestión hemodinámica. Puede ser hiperdinámico, que sea muy hipertenso, normo o hipodinámico. Eso también es importante, puesto que en la cuestión trans o postoperatoria, dependiendo del número de fármacos adyuvantes que utilicemos, podrían estos afectar en las metas que se requieren para el trasplante operatorio, para el trasplante renal, y en la fase postoperatoria también puede repercutir. Si hacemos uso de muchos fármacos, pues pueden afectar la evolución de las metas que se requieren para el protocolo del trasplante renal. Pero, ¿qué características tiene un paciente renal? Aquí les resumo qué es lo que puede tener relacionado, qué es lo que puede presentar un paciente con enfermedad renal crónica. Básicamente, el paciente con enfermedad renal crónica tiene una alteración en la función cardíaca y que puede tener efectos a nivel pre o post cardíaco, es decir, en la precarga o en la postcarga. Esto aunado al deterioro de la funcionalidad, desnutrición, anemia, fragilidad, trastornos en la motilidad intestinal per se, a la situación de la uremia, alteraciones en la coagulabilidad, alteraciones electrolíticas, metabólicas. Todo eso nos orienta a que nos enfrentamos con un paciente que tiene muchas situaciones que nos tiene que determinar qué es lo que tenemos que utilizar en el trans y en el postoperatorio, y que si hacemos uso de algo muy excesivo de cada uno de esos medicamentos puede repercutir en la evolución de este paciente. La fase transoperatoria es muy importante también saber qué es lo que está pasando. Como bien saben o han leído, los protocolos actual, los esquemas han sido basados en gran parte por la experiencia de cada centro hospitalario. A partir del 2017, el protocolo ERAS, que se ha utilizado en cirugías de otro tipo, ha tratado de consensar qué es lo que se puede utilizar para el trasplante renal. En el 2007 salió este primer protocolo específicamente para el trasplante renal, donde nos orienta qué hacer en la fase pre, trans y postoperatoria y qué podemos utilizar, con la finalidad de optimizar el recurso y tener una probabilidad mayor de que el injerto sea funcional y disminuir la tasa de mortalidad y complicaciones. Por otro lado, tendremos que entender la fase quirúrgica. ¿Qué es lo que hace nuestro cirujano? Bueno, esto trasciende porque es de lo que vamos a utilizar en la cuestión postoperatoria. Normalmente, esta cirugía es una cirugía de abdomen inferior. Se hace una incisión por debajo de la misma, del ombligo, en la fosa ilíaca derecha habitualmente. Como pueden ver en la imagen, se hace una incisión a través de los músculos transverso y recto del abdomen, pero no hay un abordaje retroperitoneal. Esto es importante puesto que la manipulación no va a ser mayor y por lo tanto el dolor esperado para esta cirugía no tiene que ser tan grande. Si el dolor es muy grande, probablemente pueda haber alguna situación quirúrgica que pueda estar aumentando la intensidad del dolor y tendremos que reevaluar qué es lo que está pasando. Otra cosa muy importante es las metas hemodinámicas que se requieren para la función del injerto. Por lo tanto, lo que utilizamos en la fase postoperatoria también tendría que no afectar esta meta para que el injerto sea viable, dado que al ser un injerto denervado, la regulación del mismo va a estar determinado por la presión arterial media. Otra cosa muy importante es saber el tipo de trasplante renal, si es de un donador vivo relacionado o de un cadavérico. ¿Por qué? Porque se espera que el retardo de la función sea un poco mayor en el segundo y por lo tanto el medicamento que utilicemos puede que se llegue a acumular y generar algún efecto indeseable. La fase postoperatoria, que es lo que más nos importa en la cuestión analgésica, es qué le vamos a indicar, pero de qué va a depender de la cirugía y de lo que está pasando en el transoperatorio. Normalmente los esquemas analgésicos en diferentes vías tienen sus matices.
y por lo tanto cada quien califica el dolor de manera distinta. Basado en la diapositiva previa donde dijimos que al ser una cirugía de abdomen inferior y no hay no se llega al retroperitoneo ni manipulación del mismo, se esperaría que el dolor no fuera mayor a una intensidad moderada. Esto está sustentado en estos autores, como es Madeira, que es uno de los pioneros en trasplante renal y la cuestión de la analgesia, donde dice que el dolor postoperatorio suele ser de una intensidad leve a moderada y con una duración no mayor a 24 horas. Sin embargo, hay otros autores como Viavi, Baxi o incluso Halawa, donde dicen que puede ser hasta una intensidad moderada o severa. ¿De qué va a depender la intensidad del dolor? Bueno, de la técnica quirúrgica y de la manipulación que haya, pero si tenemos en cuenta que es una cirugía que realmente no hay un abordaje cruento y no se llega a retroperitoneo, se esperaría que fuera una intensidad moderada. Sin embargo, tanto Halawa como Baxi y Hanson establecen la intensidad, pero no establecen de la duración de este dolor, de esta cirugía. Por eso, nosotros basamos en la revisión que hizo Madeira, que el dolor esperado para esta cirugía debe ser no mayor a 24 horas. Algo muy importante que tenemos que tener en cuenta en la fase postoperatoria es que independientemente del esquema analgésico que utilicemos, hay que recordar que se continúa un tratamiento inmunosupresor y por lo tanto el paciente será vulnerable a cualquier infección, ya sea de la invasión anestésica o incluso quirúrgica. Que nos encontramos con un injerto de nervado y que por lo tanto no debemos evitar la hipotensión. Algo que también buscan los quirúrgicos y los protocolos actuales para el manejo del trasplante es que la analgesia sea con efectos mínimos y su recuperación sea rápida para que así se pueda recuperar su vida diaria y su estancia hospitalaria sea lo menor posible. Si bien es cierto que existen diversos esquemas analgésicos, algo muy importante es la experiencia de cada centro hospitalario. De ahí que diversos autores hayan tratado de implementar diferentes esquemas analgésicos por diferentes vías. Algo muy importante que tenemos que tener es que el injerto, teóricamente, una vez que reperfunde, pues debería empezar a depurar. Pero a veces se ha visto que los injertos que vienen de un donante de parada cardíaca o de muerte cerebral se puede presentar un retraso en la función del injerto que va de un rango muy amplio, como pueden ver en la diapositiva, que van de un 20 a un 80 a un 20 a un 30%, que son márgenes muy amplios, y eso también se tiene que tomar en cuenta para lo que vamos a indicar y por cuánto tiempo la dosis, puesto que el medicamento puede tardarse en eliminar y por lo tanto podría acumularse y venir los efectos secundarios. Pero bueno, vamos a hablar sobre los esquemas analgésicos postoperatorios que se han reportado en la literatura relacionados al trasplante renal en el receptor. Bueno, actualmente existen 4 esquemas analgésicos, de los cuales se encuentra el sistémico, el neuraxial, el regional y el local. De este último podemos hablar que su indicación no está actualmente utilizada, puesto que la duración del analgésico, independientemente del que se utiliza, su duración va a ser muy mínima y solamente va a abarcar la cuestión más superficial y no la más profunda. Del efecto sistémico se encuentran los AINES, que veremos más adelante cuáles son, y si sí o no son útiles, los opioides y los adyuvantes. Se encuentra también el esquema analgésico neuraxial, específicamente hablando del epidural y el regional, que si bien son técnicas ya un poco, pues no jóvenes, en el trasplante renal son técnicas emergentes que apenas se están estudiando, y pues se han visto algunos resultados favorables y otros no tanto. Lo que sí coincide en todos los esquemas o protocolos analgésicos o de manejo del trasplante renal es que se debe manejar una analgesia multimodal. Esto con la finalidad de disminuir los efectos secundarios propios de cada fármaco. Sin embargo, hay que tomar en cuenta que si nos enfrentamos a un paciente con múltiples comorbilidades o alteraciones metabólicas o de otro tipo, tenemos que hacer una prescripción planificada y previa a la cirugía y durante la cirugía. Y también que este esquema analgésico tiene que controlar el dolor en reposo y en movimiento, ya que esto evalúa confort y funcionalidad y por lo tanto satisfacción, y que el paciente pueda deambular y recuperarse lo más tempranamente posible. Otra cosa muy importante que buscan los protocolos es que al utilizar una analgesia multimodal podemos usar la ingesta oral temprana, es decir, rotar de una vía intravenosa a una oral lo más rápido posible para disminuir el consumo de insumos para esta cirugía.
Como ya les había comentado anteriormente, la movilización y recuperación clínica rápida para que este paciente se dé de alta. Y finalmente, que esta analgesia multimodal obviamente dé efectos secundarios mínimos. El único matiz de todos los protocolos en ERAS, el matiz sería que se tiene que garantizar la estabilidad hemodinámica y la reperfusión óptima del injerto. Es decir, que lo que utilicemos no tiene que repercutir en nuestro injerto que esté funcionando. Pero bueno, cuando nosotros hablamos de analgesia multimodal, decimos pues que son muchos fármacos con diferentes mecanismos de acción a mínimas dosis. En este artículo me llamó mucho la atención porque es un artículo reciente que es del 2021. Me llamó la atención porque efectivamente hacen uso de una analgesia multimodal. Pero como pueden ver, este autor maneja la analgesia de una fase preoperatoria, intraoperatoria, postoperatoria y darle la continuidad. Si pueden observar, en la cuestión preparatoria empiezan a utilizar diferentes fármacos. Tomen en cuenta que los fármacos no son inocuos y que en el transoperatorio se pueden sumar los efectos o potencializar. También tienen que tomar en cuenta que la analgesia debe estar basada cuando no hay una respuesta al primer fármaco o al segundo. No se pueden dar todos de una primera intención, puesto que pueden potenciar los efectos secundarios y por lo tanto esto puede confundir al clínico en la cuestión postoperatoria. Por eso la pregunta es, ¿cuánto es mucho y cuánto es poco? Esto va a estar determinado de la respuesta inicial a su esquema analgésico. Y por lo tanto, tenemos que saber hacer un uso correcto, puesto que también los protocolos sugieren que tiene que ser un uso racional de los recursos, puesto que esta cirugía pues, es bastante costosa y la epidemiología de esta enfermedad cada vez va en aumento. Entonces, mi recomendación para esta diapositiva es que tendríamos que hacer un análisis más concreto de lo que vamos a utilizar y lo veremos más adelante. ¿Qué está recomendado sobre la analgesia sistémica? En el primer punto se encuentran los ARNIs. Como sabemos, los ARNIs son excelentes en el periodo postoperatorio. Sin embargo, en el trasplante renal, en el caso del receptor, no están indicados por su mecanismo per se, ya que inhiben la ciclooxigenasa tanto 1 como 2 en mayor o menor medida. Esto es debido a sus efectos inherentes que son a nivel cardiovascular, renales y en la coagulación. El paciente renal tiene alteraciones cardiovasculares importantes, dado su patología y su tratamiento sustitutivo habitualmente, que obviamente a nivel renal genera una vasoconstricción de las arterias renales. Y a nivel de la coagulación, bueno, pues altera la función de la misma y eso va aunado a la coagulopatía que genera por la elevación de la hora del paciente renal, puede favorecer el riesgo de sangrado, por lo cual no se recomiendan. Sin embargo, en el caso de paracetamol sí está indicado, puesto que hoy en día no se esclarece bien el mecanismo de acción. El paracetamol es un paraminofenol que tiene un efecto analgésico y antipirético. Si bien es un analgésico leve, utilizado con otros fármacos puede potenciar este efecto y puede generar una gran analgesia. Sin embargo, todavía no está esclarecido cómo inhibe la COX. Se han hecho diversos estudios y se coincide en que inhibe una variante de la COX-1, que sería la COX-3, y que la cantidad de este fármaco se tiene que ser muy grande para hacer una inhibición de la ciclooxigenasa bastante para alterar la función renal, cardiovascular o plaquetaria. También se ha descubierto que el paracetamol tiene efectos en las vías descendentes y también tiene una activación del sistema cannabinoide. Esto aún es en estudio en otras especies, pero se ha visto que de ahí puede derivar también su efecto analgésico. El paracetamol sí tiene un efecto nefrotóxico y hepatotóxico y por lo tanto se debe hacer un ajuste de la dosis. Se recomienda habitualmente no superar los 3 gramos en 24 horas, ya sea repartidos en 500 cada 6 o 1 gramo cada 8 horas para el efecto del trasplante renal. El siguiente fármaco sistémico que se describe es el Nefopan. Este es una benzoxazina que su efecto no es ni AINE ni opioide, sino que inhibe las vías inhibitorias descendentes. También modula indirectamente los receptores NMDA y tiene un metabolismo a nivel hepático. Tiene una unión importante a proteínas y una eliminación renal. Ustedes se preguntarán, bueno, entonces, ¿por qué se utiliza en el receptor renal si tiene el retardo en la función del injerto o se puede acumular?
Se han hecho diversos estudios, se ha visto que sí se puede utilizar, se han disminuido las dosis, pero también tiene efectos secundarios que son náusea, mareo, taquicardia, somnolencia e hiporexia. Estos efectos secundarios se hacen similares a los de los opioides, pero a diferencia de los opioides, estos efectos dependen de la velocidad de infusión. Se ha visto en estudios que se hace un ahorro de opioides de un 20 a un 40%, y este ajuste se recomienda que sea más o menos de 10 miligramos cada 4 horas o 20 miligramos cada 8 horas. Algunos artículos hacen una equivalencia del Nefopam con la morfina, dando un rango de 20 miligramos de Nefopam a morfina de 6 a 12 miligramos, por lo cual sugieren que sea un excelente ahorrador de opioides. Otro fármaco sistémico que en lo particular a mí son de mis favoritos son los opioides. Sin embargo, derivado de la situación que se vive hoy en día en Estados Unidos del uso excesivo y no monitorizado de los opioides, que tenemos ahorita la dependencia y el suicidio por el mismo, se han restringido mucho estos fármacos. Entonces, hoy en día las guías analgésicas han hecho a un lado los opioides. Sin embargo, pues los opioides son excelentes analgésicos a mi gusto personal. Si bien es cierto que los efectos secundarios que presentan los opioides son bastante importantes y pueden retrasar la evolución del paciente, hay que tomar en cuenta que estos efectos secundarios no son propios o exclusivos de los opioides. También hay que ver la cuestión perioperatoria y la cuestión del paciente, puesto que no son exclusivos. Incluso el exceso de líquidos, el estado ácido-base, metabólico, e incluso los fármacos inmunosupresores pueden generar estos efectos secundarios, básicamente náusea y vómito. La importancia es el uso, la dosis y la temporalidad del uso del mismo. Si bien es cierto que todos los artículos que hoy se escriben acerca de los opioides es los efectos secundarios por las dosis, tomando en cuenta de lo que hemos hablado, de que la cirugía es de abdomen inferior, no se llega a retroperitoneo, pues esperaría que la dosis de opioides no debería ser tan grande y no utilizada por tanto tiempo. Y como veremos más adelante, las dosis que utilizamos nosotros, que en ese centro hospitalario de especialidades y en la literatura reportada, hay un margen de diferencia en el gramaje. Por lo tanto, bueno, son los que al día de hoy son los medicamentos más utilizados en el trasplante renal. Todos los protocolos sugieren que estos opioides sean de acción corta. Esto es para que eliminar los efectos secundarios, sean titulares rápidamente, y que tiene que ser un uso por un personal capacitado con experiencia en los opioides, dado el problema que se vive hoy en día con el uso indiscriminado de los opioides, la adicción, la dependencia y el suicidio. La realidad de la elección del opioide no deriva tanto en el perfil farmacológico, sino también en la experiencia de cada centro. Si han revisado algunos artículos de analgesia postoperatoria en trasplante renal con opioides, podrán darse cuenta la heterogeneidad de los medicamentos que se utilizan, entre ellos los opioides. Se ha descrito el uso de morfina, fentanil, hidromorfona, oxicodona, tramadol, buprenorfina e incluso metadona. ¿De qué depende? Bueno, de la experiencia de cada centro y la respuesta que tengan con cada mismo. De los medicamentos más utilizados en la literatura para el manejo de la analgesia en estos pacientes son los que vemos en esta imagen, que son el fentanil, el remifentanil, la morfina, el tramadol, la hidromorfona y la buprenorfina. Cuando ustedes revisan la cantidad que se utiliza de estos medicamentos, estoy de acuerdo que es una dosis bastante grande para el tipo de cirugía y por un periodo bastante largo. Sin embargo, no se ha descrito realmente cuál es la dosis para la analgesia postoperatoria de cada fármaco en el trasplante renal. Hay artículos sobre opioides en enfermedad renal crónica que hacen sugerencias de la reducción de estos medicamentos cuando se van a dar o indicar. En el primer cuadro, bueno, en fentanil se sugiere que se haga una reducción de un 25 a un 50% de lo que le toca idealmente a este paciente y da un esquema analgésico de 25 a 50 microgramos cada 4 o 6 horas por vía subcutánea. Cuando hablamos en el contexto de dolor agudo postoperatorio, generalmente tenemos una vía intravenosa, por lo cual siempre se recomienda utilizarla, ya que la vía subcutánea es
una vía errática y que depende de muchos factores, entre ellos la liposolubilidad del fármaco, la temperatura, la perfusión del tejido, y eso puede hacer que la respuesta pues no sea la adecuada o sea errática. En el caso de remifentanil, últimamente se ha reportado la dosis que se sugiere es de 0.1 a 0.2 microgramos kilo minuto, con una titulación de cada 5 minutos, con la titulación de 0.025 microgramos kilo minuto para ver la respuesta. La realidad es que este fármaco sería ideal para la analgesia postoperatoria. El problema es que al ser suspendido el efecto analgésico se terminaría. Entonces, la intensidad del dolor podría aumentar. En el caso de morfina, es un medicamento que, bueno, es temido en el contexto del trasplante renal. Sin embargo, hay diversos estudios que se utilizan respuestas favorables, pero que también han visto efectos secundarios indeseables. En el artículo que se hace sobre enfermedad renal crónica y uso de opioides, se sugiere una reducción de la dosis del 25 al 50%, con una dosis aproximadamente de 1.25 a 2.5 miligramos cada 8 o cada 12 horas, donde sugiere la disminución de la dosis o aumentar la dosis ampliando las dosis de intervalo de administración. La mayoría de los artículos sugiere tener cuidado en utilizarlos por el metabolismo que se acumula y pues que se tratará por su efecto de eliminación renal. En el caso de tramadol también se ha descrito o hay protocolos sobre analgesia postoperatoria. Se sugiere que se haya una reducción del 50% y hacen un esquema sugerente de 50 a 100 miligramos el bolo con una perfusión de 12 miligramos hora o de 50 a 100 miligramos cada 12 horas. Aquí también se sugiere la disminución de la dosis con intervalos amplios o aumentar la dosis también. En el caso de hidromorfina, muy pocos artículos, se sugiere que se haga una reducción del 50% y la única dosis que encontré se reporta de 0.5 miligramos cada 6 o cada 8 horas. En el caso de buprenorfina, hay muy pocos artículos sobre el uso de esta en la analgesia postoperatoria del trasplante renal y creo que también en otros artículos, dado que la buprenorfina por el tiempo o efecto de este fármaco pues no se recomienda, y tomando en cuenta que los protocolos sugieren que sean fármacos de vida media corta, pues no sería la ideal. Sin embargo, en la experiencia que tenemos en nuestro centro hospitalario, la usamos de manera constante. La experiencia que tenemos con estos fármacos es habitualmente con fentanil, morfina, tramadol y buprenorfina. Pero nosotros sí utilizamos dosis mucho más bajas reportadas a la literatura, lo que hace que los efectos secundarios sean mínimos y la recuperación del paciente sea mucho más rápido. Independientemente del fármaco que utilicemos nosotros, específicamente hablando de opioides para analgesia postoperatoria, tenemos que tener en cuenta estas siguientes características. El paciente, que habitualmente son pacientes, pueden ser jóvenes o pacientes seniles. Obviamente el estado nutricional es mucho menor, son pacientes frágiles, por lo tanto la cantidad del fármaco será menor y la dosis pues también. La farmacodinámica, obviamente la respuesta al fármaco va a ser mucho mayor, por lo tanto las dosis tienen que ser reducidas, porque tiene coherencia con los artículos de la reducción de la cantidad del fármaco inicial. Las dosis, pues por obvias razones, también tendrá que ser menos. El tiempo y el tipo de administración. Esto es muy importante. La analgesia sistémica con los opioides está reportada por bolos, por sistema PCA, perfusión continua o perfusión continua con PCA. Estudios que comparan opioides con otras técnicas analgésicas, lo ideal sería comparar el fármaco opioide en perfusión con otra técnica analgésica, ya que si nosotros boleamos o vamos con dosis horarias, podríamos generar efectos indeseables dado que no hay una concentración estable en el fármaco. Entonces, la recomendación ideal para la perfusión de los opioides sería a través de una perfusión o perfusión PCA. Y finalmente, el contexto previo postoperatorio. Si en el transoperatorio no se consiguen las metas hemodinámicas, metabólicas o equilibrio ácido-base, probablemente tengamos efectos secundarios per se a lo que está sucediendo en el transoperatorio. Y si nosotros agregamos un opioide, podremos favorecer que ese síntoma se exacerbe, por lo que tendremos que hacer el uso más juicioso del opioide o de la técnica analgésica a elegir.
El siguiente esquema analgésico para trasplante renal es la analgesia neuroaxial. Se ha visto que ha ofrecido excelente analgesia no solamente en esta cirugía, sino en cualquier cirugía de abdomen. El problema que aquí nos enfrentamos es que estos pacientes presentan una coagulación, una coagulopatía urémica, pueden presentar bradicardia, la inhibición del sistema simpático por el anestésico local usado, la parestesia que puede retrasar la movilidad y deambulación del paciente, que también se utiliza heparina en la fase transoperatoria, y supresión, que eso aumenta, pues, el sitio de colocación. Los protocolos sugieren que al dejar un drenaje o algún catéter, su duración debe ser mayor a 2 días. Eso es algo a considerar cuando usemos una técnica analgésica diversa a la sistémica. Otra cosa muy importante y que se ha hecho hincapié es que el injerto, su función depende en gran importancia por la presión arterial media. Entonces, al utilizar esta técnica analgésica, debemos prevenir o contemplar la concentración para disminuir, para evitar la hipotensión. Obviamente, al utilizar heparina y al tener una patología donde se genera una coagulopatía por la uremia, pues podemos favorecer el riesgo de sangrado. Sin embargo, hasta el día de hoy se han descrito diversos protocolos analgésicos. Aquí les menciono algunos sobre qué fármacos y las concentraciones que se utilizan, que habitualmente son ropivacaína, bupivacaína, a una concentración promedio de 0.18 a 0.2, y esta puede ser pura o utilizado con opioides, como puede ser fentanil, sufentanil, o en uno que se encontró, buprenorfina también. Es importante tomar en cuenta que opioides se va a utilizar en el neuroeje, ya que el fentanil al ser un fármaco pues, muy liposoluble, casi su efecto va a ser sistémico, ya que pues, en el espacio epidural hay mucho tejido adiposo y obviamente vascularizado, y va a ser una mayor absorción y casi su efecto va a ser sistémico. Entonces, pues aquí tendremos que analizar realmente si estamos dando una analgesia epidural o una analgesia epidural y parcialmente intravenosa por las características farmacológicas del opioide que se está utilizando, que es fenta o sufentanil. Otra técnica, otro esquema analgésico es la analgesia regional, que como había mencionado es una técnica pues un poco antigua pero emergente en el contexto del receptor del trasplante renal. La analgesia regional pregona que, bueno, se disminuye el consumo de opioides y es segura puesto que se utiliza bajo la utilización del ultrasonido. El beneficio de esta analgesia es que, bueno, disminuye el consumo de opioides posoperatorios, la disminución de hilio posoperatorio, y también favorece la deambulación temprana. De los bloqueos que se han reportado actualmente son el bloqueo TAP, el cuadrado lumbar, el bloqueo erector espinal y el bloqueo linguinal. Estos esquemas analgésicos han dado resultados prometedores. Sin embargo, sus estudios son muy pequeños, con una población muy pequeña, y a veces son comparados no con el gold estándar, sino son comparados con el placebo o con otros agentes que no son gold estándar, y por lo tanto el efecto pues va a ser benéfico. Una sugerencia que siempre hago es que siempre que se analice un estudio, es que sea comparado con el gold estándar, si no va a haber un sesgo en la interpretación de los resultados, como veremos más adelante. El bloqueo, que probablemente tal vez más adelante, bueno, pues es un bloqueo de la pared abdominal anterior, que da una cobertura T7 que se hace de T7 a T11. Normalmente ese collado es excelente para un dolor no sedativo somático de cirugía de abdomen inferior. En las revisiones que se hicieron, los esquemas analgésicos o el esquema del fármaco son habitualmente con bupivacaína. Este bloqueo se puede hacer con un bolo único o con un bolo y una perfusión a través de un catéter. En el caso de los utilizar un bupivacaína de 0.5 a 0.25 con un volumen de 20, o ropivacaína al 0.25% con un volumen de 20. La otra es una perfusión con ropivacaína al 0.5% con un volumen de 20 y ropivacaína 0.5 con un volumen de 20%, o levobupivacaína al 0.375 con un volumen de 20 mililitros. Aquí es importante hacer un análisis cuando se hace el uso comparativo de este bloqueo TAP con el uso de los opioides, dado que
las revisiones escritas sobre este bloqueo no son consistentes, puesto que se compara bloqueo TAP con dosis única con un esquema de bolos de opioide. Eso no tendría una razón de ser, tendría que ser pues, con una perfusión del opioide o en su defecto la perfusión del bloqueo TAP con la perfusión del opioide. Sin embargo, pues es un poco discordante. Algo que me llamó mucho la atención es de que este bloqueo supone una analgesia superior a 24 horas o incluso 24 horas y que se reportan pues dolores leves en reposo y en movimiento. Un artículo que me llamó la atención fue un artículo del 2018 donde se compara este bloqueo con el consumo de opioides a través de rescates. Aquí se hizo un consumo promedio de 6.7 a microgramos kilo con un rango de 3.5 a 10.7 microgramos. Para un paciente de 70 kilos que difícilmente se llega a utilizar, porque los pacientes renales son pues, de muy bajo peso, nosotros utilizamos en promedio 900 microgramos, casi a veces un miligramo, que es muy poco frecuente, y comparado con lo que se utiliza en estos esquemas, pues prácticamente se está dando una analgesia intravenosa con un bloqueo TAP y estamos usando la misma dosis de opioide. Para considerar que sea un esquema analgésico ahorrador de opioides, pues tendría que disminuir la dosis basal comparada con el bloqueo TAP. El problema de la analgesia regional para el bloqueo TAP es que, bueno, como en todos los estudios que se han utilizado recientemente, pues son muy heterogéneos y la cantidad de pacientes son muy pocas en este tipo de pacientes de cirugía. Y pues que realmente a veces en otros estudios no hay como tal una reducción de opioides, ¿sí? Y también se ha comparado el efecto de la analgesia intravenosa de adyuvantes con el bloqueo TAP y se ha visto una analgesia de misma calidad. Esto pues concluye de que realmente no está bien dilucidado la metodología del estudio para realmente darle un valor a este bloqueo. Algo muy importante también es que los bloqueos regionales no son inocuos y tienen riesgos, como puede ser el riesgo de sangrado, hematoma o infección del sitio donde se realiza el bloqueo. Y más cuando este paciente se encuentra en un estado de inmunosupresión completa. Ok, bueno, solamente existen otros bloqueos también prometedores como son el bloqueo cuadro lumbar, que es los esquemas utilizados o lo que reporta la literatura para trasplante renal va de bupivacaína y ropivacaína con una concentración de 0.25 con un volumen de 20 y ropivacaína de 0.335 con un volumen de 20. Se han utilizado también esquemas de dosis únicas y en perfusión y se han utilizado para los estudios rescates de fentanil o morfina. Los resultados arrojados del consumo de los opioides, que va más o menos casi de la mano de lo que se utiliza en un esquema analgésico intravenoso convencional de los opioides. Entonces, de igual manera, no es tan demostrable que se haga un ahorro como tal del opioide. También se habla del bloqueo de la espina. Este bloqueo parece muy prometedor, sin embargo, el diseño metodológico que se está utilizando a veces no es el más adecuado. Se ha comparado estos estudios con el placebo, utilizando AINES como ketorolaco, utilizando aparte tramadol horario y tramadol en bolos, y por lo tanto cuando se ven los resultados pues se ve un efecto a favor del bloqueo, pero cuando vemos el esquema analgésico que va acompañado con este bloqueo, pues realmente no hay tanto ahorro de opioides y hace un mayor uso de otros fármacos. La realidad es que nada está escrito actualmente todavía para la analgesia del trasplante renal, solo que los estudios más concluyentes han sido a favor de los opioides. La importancia del uso del opioide es tener en cuenta que esta infusión o esta utilización de este fármaco será de una duración no mayor a 24 horas y de un medicamento que no va a pasar mayor a una dosis estandarizada. La experiencia que tenemos nosotros en el Hospital de Especialidades es que tenemos una unidad de dolor agudo con 20 años de experiencia utilizando estos fármacos. Nosotros no hacemos uso de técnicas regionalistas o epidurales para el receptor específicamente hablando,
y tenemos amplia experiencia con el uso de fentanil, tramadol, morfina y buprenorfina, y ajustándonos las dosis hemos tenido resultados satisfactorios con mínimos efectos secundarios, con una buena satisfacción del paciente y del servicio tratante, que es algo muy importante, y que hemos demostrado que los esquemas utilizados pues no implican un gran costo para este tipo de cirugía. Bueno, la conclusión personal para esta ponencia sería que la analgesia postoperatoria es parte de un manejo multidisciplinario, no solamente corresponde al regionalista, al algólogo, al clínico o al quirúrgico, sino es un manejo conjunto que se debe determinar qué es lo que se va a hacer en estas fases, pre, trans y postoperatoria. De la revisión de la literatura hasta el día de hoy, lo que tiene mayor consistencia es el uso de los opioides. La utilización de cada uno va a depender mucho de cada centro hospitalario y los efectos que tengan con cada uno de ellos. Sin embargo, las opciones analgésicas que se deben de utilizar pues deben ser basadas con un previo análisis de la interpretación de la parte metodológica del estudio, no casarnos solamente con los resultados, sino hacer un análisis de lo que se está haciendo y obviamente con un conocimiento previo del trasplante renal, de lo que se hace en todas estas fases pre, trans y postoperatoria, para entender si es viable o no la utilización de diversas técnicas analgésicas o solamente basta con algunas cuantas. Obviamente tenemos que tener en cuenta las características del paciente, que son muy importantes, cómo se comporta el transoperatorio, la cuestión hemodinámica, metabólica, ácido base, y obviamente tener en cuenta que la experiencia de cada centro hospitalario pues es muy diversa. Cada quien tendrá mayor experiencia con los opioides, los bloqueos, la analgesia con adyuvantes, pero lo importante es que se preserve la funcionalidad del injerto y la recuperación pronta del paciente. Muchas gracias, doctor Freddy. Doctora Carla. Muchas gracias, doctor. Extraordinaria plática. Yo creo que todos estamos en el mismo canal. Vamos a continuar rápidamente con nuestro siguiente ponente. Y bueno, definitivamente lo que nos acaba de exponer el doctor Freddy abre la pauta hacia otras estrategias que estamos buscando todos para disminuir el consumo de algunos fármacos, porque tal como lo comentó el doctor, pues son procedimientos complejos en pacientes complejos. Y a continuación, nuestro siguiente invitado es el doctor Carlos Torres Anaya. El doctor es anestesiólogo egresado de Sanatorio Durango en Ciudad de México. También es egresado del Instituto Nacional de Rehabilitación como anestesiólogo regionalista, precisamente. Es profesor del Diplomado de Anestesia Regional de Monterrey y Anestesia Virtual. Además, es adscrito al Hospital General de México. Es nuestro maestro y bueno, he estado muy en contacto, tengo la dicha que sea mi compañera, está muy en contacto con nosotros, con los residentes, con quienes estamos expuestos tanto a trasplante renal como a trasplante de otros órganos abdominales y cirugías abiertas complejas. Y bueno, es por ello que lo invitamos a esta charla. Y bueno, al finalizar estamos abiertos a preguntas, respuestas y comentarios. Muchas gracias por aceptar la invitación. Hola Carlita, hola a todos, ¿cómo están? Pues yo antes que nada quisiera agradecer a la Sociedad Médica Mexicana de Trasplantes por la invitación y también a Carlita Escorza por invitarme no nada más a esta sesión, sino a dejarme poner un granito de arena en la maravillosa labor que hacen en nuestro hospital. Y a ver, creo que ya estoy tratando de compartir la pantalla. Me dicen si sí. Acá estamos. ¿Se ve? Sí, se ve, y se ve mi cara. Perfecto, perfecto. Bueno, como ya habló el doctor Freddy de la analgesia intravenosa, nosotros nos vamos a enfocar totalmente a la anestesia regional. Obviamente tratando de enfocarlo esto a lo que hacemos actualmente, porque tenemos obviamente el conocimiento de que la anestesia peridural y la analgesia peridural pues tiene sus efectos adversos y a veces es imposible con pacientes con sangrado importante dejar un catéter peridural, ¿no? Entonces esto nos ha dado una ventaja impresionante. Hace 10 años el ultrasonido nos ha dado la oportunidad de hacer muchísimas cosas y los bloqueos interfaciales definitivamente son un parteaguas ahora en la analgesia multimodal, ¿no? Ahora vamos a enfocarnos en el abdomen. El abdomen básicamente es una estructura miofacial que está hecho, es un cilindro básicamente continuo de atrás adelante y se va a insertar básicamente en 3 inserciones óseas, una arriba que sería la parrilla costal, bueno, la caja torácica, abajo la pelvis y en la parte de atrás la columna lumbar.
Su inervación es más o menos compleja, pero básicamente, como nos dijo el doctor Freddy, los nervios toracolumbares son los responsables de la pared abdominal anterior y lateral también, que vienen pues, básicamente desde T6 a L1 y se van a llamar dependiendo de su altura. T6 a T11 se llaman intercostales, T12 se llama subcostal y el hilo inguinal y el hilo hipogástrico vienen de L1, ¿no? Entonces aquí vemos en el esquema cómo vienen los músculos y cómo van entrando las ramas de estos nervios toracolumbares. Lo más interesante, y es que si se fijan, en T7 y T6 se alcanzan a meter ahí aquí en este nivel, las ramas laterales cutáneas. Esto tiene importancia porque actualmente se está demostrando que la analgesia es muy compleja y que hay plexos que se van a combinar como que se van a unir en el plexo en un TAP inferior y en un TAP superior. Y esto es importante porque, como bien mencionó el doctor Freddy, a veces la cobertura no es como tal, no se puede traducir los trabajos cadavéricos a lo que nosotros vemos en la clínica. Y esto tiene muchas razón, sobre todo una que, bueno, obviamente la presión abdominal, la presión torácica, el que el paciente esté vivo, obviamente condiciona que nuestros anestésicos viajen de diferente manera, ¿no? El que nosotros lo hagamos con la relajación muscular después de una anestesia regional o neuraxial o de una anestesia general, esto también va a condicionar que nuestro anestésico local viaje de diferentes maneras. Pero bueno, básicamente es eso. Ahora, de la anatomía aplicada, básicamente son 5 pares musculares, los que vamos a ver en nuestra pared abdominal, que serían 2 rectos abdominales que vemos aquí en el dibujo, cómo se insertan en la apéndice gifoides y se van hasta abajo, hasta la pelvis. Los oblicuos, un oblicuo externo, que sería este rojito, un oblicuo interno y un transverso del abdomen, que es un músculo que vamos a ver mucho en esta plática y que tenemos que localizar en el ecógrafo, ¿no? Aquí en este corte transversal vemos los mismos pares musculares, vemos 2 oblicuos externos, izquierdo y derecho, un oblicuo interno, transverso del abdomen acá, y nuestro músculo, el cuadrado lumbar, que vamos a ver acá abajo. Que ahorita vamos a ver, es importante reconocer la anatomía y sus relaciones que tienen, porque esto nos van a dar una pauta para su mecanismo de acción. Ahora, para bloquear la pared abdominal, en cuanto a bloqueos interfaciales, tenemos varias opciones, desde vaina de los rectos, el bloqueo del nervio iliogástrico y luminal, el bloqueo del plano transverso del abdomen en sus 2 abordajes y el cuadrado lumbar. Ahora, ¿en qué nos vamos a enfocar nosotros en esta plática? Básicamente una breve introducción, un breve sobre el plano transverso abdominal y el cuadro lumbar. ¿Por qué? Porque la vaina de los rectos tiene una limitante que básicamente nos va a servir únicamente para la línea media. El hilo hipogástrico y el inguinal lo vamos a cubrir con la mayoría de los bloqueos de transverso del abdomen bien hecho y con todos los abordajes del cuadro lumbar los vamos a cubrir, entonces no tiene caso que lo revisemos y vamos a empezar, ¿no? El plano transverso del abdomen o bloqueo TAP se describió hace más de 20 años por primera vez por Raffi. Algo bien importante que hay que mencionar es que básicamente da analgesia somática. ¿Qué decir esto? Que solo nos va a bloquear información que viene de piel, músculos y peritoneo parietal. Nada más. Esto nos va a condicionar que de ninguna manera nos va a dar bloqueo o analgesia visceral. Por lo tanto, tenemos que siempre usarlo en un contexto de la analgesia multimodal. ¿Sale? De hecho, casi todos los bloqueos, o más bien todos los bloqueos interfaciales, deberíamos de únicamente hacer eso. Aquí en la imagen vemos cómo empezamos un escaneo de abdomen, cómo vemos los 2 rectos del abdomen en verde, la línea alba en medio en rojo, y abajo la cavidad abdominal. Entonces, esta es la manera en que nosotros empezamos los escaneos de central a lateral y de superior a inferior. Ahora, el abordaje subcostal y lateral, nos vamos a partir de la imagen pasada, nos vamos a ir ligeramente lateral tomando el transductor, la forma de nuestra costilla, y vamos a ver esto, tejido celular subcutáneo, un músculo grandote recto del abdomen y abajo el transverso del abdomen. Ahora, en la parte inferior de la pantalla vemos lo que es la anatomía clásica de un TAP, el que casi todos vemos, que es un oblicuo, el oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen y la cavidad abdominal. Ahora, el target siempre va a ser que estos 2 abordajes, dejar el anestésico local por encima en la fascia del transverso del abdomen, en esta o en la, siempre, depende de qué abordaje hagamos, la va a compartir con el recto en el subcostal y con el oblicuo interno en el lateral. Ahora, esta es una técnica que en varios artículos se ha demostrado que es volumen dependiente. ¿Qué quiere decir eso?
que no necesitamos una dosis por kilo, no necesitamos una concentración. De hecho, hay varios estudios en los que se hicieron concentraciones, utilizaron concentraciones bien altas, 0.5, 0.375, 0.2 y así, y se dieron cuenta que realmente la diferencia son pocas horas. Entonces, esto nos dice que es un bloqueo que funciona por volumen. Ahora, se supone que la dosis mínima efectiva son 12 mililitros, pero si ustedes nos ponemos a revisar en la literatura, la gran mayoría de los volúmenes que están reportados son entre 15 a 20. Ahora, esta cirugía este bloqueo está reportado en muchos, o sea, si nosotros nos ponemos a buscar en reportes de casos, bueno, en series de casos, incluso en estudios control, vemos que está reportada en cirugía colorectal, cesáreas, que es una de las cirugías en las que más evidencia hay, en coles, histerectomías, cirugía bariátrica, nefrectomías y apendicectomías. Obviamente la limitante básicamente es que pues, el dolor visceral no lo vamos a cubrir. Ahora, este artículo está bien interesante porque sabemos que desde el 2018 se hizo un estudio en voluntarios y se dieron cuenta que la regresión de los dermatomas casi duraba 22 horas, ¿no? Entonces, esto es importante porque es un bloqueo que con una sola punción, con un solo fármaco, podemos condicionarle una analgesia por lo menos de la pared abdominal durante casi un día. Una de las principales ventajas que tiene este bloqueo es que tiene la curva de aprendizaje muy corta. Se supone que 10 bloqueos que ya han sido coachados por una persona experta y después de 10 bloqueos te puedes casi considerar un experto, pero obviamente la habilidad va a incrementar de manera importante. ¿Qué es lo que nos va a condicionar dificultad para realizar este bloqueo? Principalmente cirugías abdominales previas, personas muy, muy obesas, personas con sarcopenia, en pacientes ancianos suele ser un poco más difícil. Y algo que hemos visto en el hospital es que cuando lo hacemos en el periodo postoperatorio, también esto nos condiciona dificultad porque la anatomía no va a ser la misma después de unas 4 o 5 horas quirúrgicas, ya sean abiertas o laparoscópicas, nos va a condicionar una dificultad. Ahora, vamos a hablar del bloqueo del cuadrado lumbar, que en lo personal es uno de los bloqueos que más utilizamos en el hospital, de hecho es uno de mis bloqueos favoritos. Es un bloqueo interfacial que exclusivamente debemos usar con ultrasonido. Involucra la pared abdominal posterior y esta diferencia del traveso del abdomen, como bien mencionó el doctor Freddy, nos da tanto analgesia somática como visceral. Y nosotros lo estamos utilizando, o bueno, lo ideal y lo recomendable es que lo utilizamos en el contexto de la analgesia multimodal, que hagamos un trabajo en equipo. Ahora, este cuadrado lumbar es bien interesante. Este video me gusta mucho porque nos habla de todas las relaciones anatómicas que tienen. Si se fijan en la imagen, aquí se ve cómo se relaciona con todas las apófisis transversas desde L5 hasta L1, cómo se inserta en el borde inferior de nuestra pelvis, en el borde superior de nuestra última costilla, y la relación que tiene con este músculo que vemos ahí, que es el psoas. ¿Sale? Entonces, esto nos va a dar nos va a servir para que nosotros entendamos nuestro mecanismo de acción. Ahora, uno de los mecanismos que más sabemos o que además se habla de este bloqueo es de que se va a distribuir hacia nuestro espacio paravertebral. ¿Por qué? Porque, bueno, sabemos que nuestra fascia transversalis o nuestra fascia se va a continuar hacia arriba, hacia la toracolumbar y hacia abajo con la fascia ilíaca. Entonces, esto nos va a condicionar que a través de las inserciones de nuestro músculo en cada una de nuestras apófisis transversas, nos va a condicionar que por ahí puede entrar, incluso cuando sube hasta los ligamentos arcuatos del diafragma, puede entrar también a paravertebral. Y es lo realmente novedoso y maravilloso de este bloqueo, que con una punción incluso en el abdomen bajo, haciéndolo casi pegado a la línea, a la cresta ilíaca, podemos cubrir prácticamente todo el abdomen. Aquí, como les había mencionado antes, se ve cómo sigue nuestra fascia transversalis. Aquí vemos nuestra fascia transversalis, cómo se va a seguir hacia arriba con la fascia toracolumbar, hacia abajo con nuestra fascia ilíaca, y esto es bien interesante porque nos va a dar la pauta de por dónde se va a mover nuestro anestésico local, ¿no? Existen evidencias recientes de que en estas fascias existen la presencia de nociceptores, mecanorreceptores, que nos van a condicionar también que funcione nuestro anestésico local. Fibras nerviosas simpáticas que van a ser sensibles a nuestros anestésicos, que van a condicionar que haya un aumento o una disminución del flujo sanguíneo a este nivel, y lo que puede condicionar que nuestro anestésico se absorba más o menos. También hay reportes de algo bien interesante que los algólogos conocen, que es las neuronas de rango amplio, que se supone que tienen un efecto piezoeléctrico y pueden cambiar ciertos estímulos por otros. Esto es algo bien interesante y es lo último que se está investigando en los bloqueos interfaciales. Ahora, del bloqueo del cuadrado lumbar existen
4 abordajes. Realmente el último ya lo estamos dejando de usar, ya casi no se utiliza, porque era depositar el anestésico local dentro del músculo. Ahora, ¿qué abordajes hay? Pues básicamente va a ser 3, que son el abordaje lateral o QL1, posterior o QL2 y el anterior o transmuscular o QL3. Esto realmente lo ideal es que les llamemos por su relación anatómica que existen de dónde depositamos nuestro anestésico local con nuestro músculo cuadrado lumbar. Si vemos, aquí en este punto está nuestro cuadrado lumbar y entonces si yo dejo mi anestésico local a un lado, justo donde yo donde terminan nuestros músculos abdominales, a un lado de nuestro cuadrado lumbar se va a llamar abordaje lateral, ¿no? Si yo lo dejo aquí, si yo lo dejo en la fascia posterior de nuestro músculo, en esta parte, se va a llamar posterior, ¿no? Y si yo lo dejo por último, por delante de nuestro músculo, que esto ocurre cuando nosotros atravesamos por completo nuestro músculo, se va a llamar abordaje anterior. Ahora, de los 3 abordajes, el que tiene la mayor cantidad de evidencia es el abordaje anterior. ¿Por qué? Porque fue el que primero se descubrió y el que más se ha hecho. Sin embargo, es el que condiciona mayor dificultad. Ahora, vamos a ver cómo es la anatomía de los primeros 2 abordajes, que es el 1 y el 2, o lateral y posterior. Vamos a hacer un rastreo de anterior a posterior en nuestra cavidad abdominal, como vemos en la imagen. De hecho, una de las razones por las que me gustan mucho los bloqueos interfaciales abdominales es porque básicamente estás viendo el dibujo, solo que en blanco y negro. Si se fijan, aquí vemos nuestro recto del abdomen, como vemos en la imagen de abajo. Se continúa con la línea alba, salen los 3 músculos abdominales, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen. Y nuestro transverso, yo siempre en los talleres de los diplomados siempre les digo una broma, pero pues no es una tan broma, que si yo sigo a mi transverso, yo voy a seguir siempre a mi transverso como si fuera mi pastor hasta donde termina, porque nos va a llevar al cuadrado lumbar. ¿Sale? Entonces, vamos a empezar un escaneo de una imagen sencilla, que es el TAP. Nos vamos a ir hacia lateral, como vemos en esta imagen, hasta que nosotros veamos dónde termina nuestro transverso del abdomen, que es justo en esta parte. Como vemos aquí, oblicuo externo, oblicuo interno, transverso del abdomen, y justo se va a formar un rafe lateral, que es una estructura de tejido conectivo muy denso, muy fuerte, que viene de los 3 músculos, que se forma de los 3 músculos de sus ligamentos, y justo donde termina empieza nuestro cuadrado lumbar. Si se fijan, el cuadrado lumbar y el transverso del abdomen tienen una cogenicidad muy parecida. Los dos son ligeramente más hipoecoicos con respecto y con menos fascias que con respecto a sus demás músculos, ¿no? Ahora, ¿cómo vamos a ver la anatomía del bloqueo del cuadro lumbar anterior? Pues necesitamos otro transductor, necesitamos un transductor curvo, porque es una estructura mucho más profunda. Vamos a buscar nuestro cuadro lumbar donde se insertan las vértebras, y vamos aquí, por ejemplo, el L4, aquí vemos en amarillo cómo se ve nuestra vértebra, vemos el famoso signo del trébol, o Shamrock, que básicamente son el cuadrado lumbar en verde, que es una de las hojitas del trébol, abajo el psoas, que es la otra hojita del trébol, y del otro lado del tallito estaría nuestro erector del espino. Entonces, esto sería así nuestra anatomía. Ahora, ¿cómo vamos a hacer el bloqueo? El abordaje lateral y posterior lo podemos utilizar con un transductor lineal. De hecho, es lo que nosotros hacemos en la mayoría de nuestros pacientes, y depositamos 20 mililitros, como bien dijo el doctor, en una de las fases. Ahora, aquí vamos a ver la diferencia. Si nosotros lo dejo a un lado, justo donde termina el transverso del abdomen, entre los músculos abdominales y el cuadro lumbar, se va a llamar abordaje lateral. Y si yo me voy ligeramente en la misma fascia, muy probablemente sea la misma fascia, ligeramente más posterior, lo podemos dejar ahí. Entonces aquí vamos a ver un video de cómo nosotros lo hacemos. De hecho, esto fue un paciente de un receptor de trasplante renal, que lo metió Carlita hace unos días. Vemos cómo la aguja entra en plano, deposito el anestésico local, bueno, ahí va entrando mi aguja, y la dejo justo a un lado donde termina el transverso del abdomen, ¿no? Si yo le doy clic, aquí vamos a ver el otro video, donde ya estamos empezando a ver el anestésico local cómo pues ingresa y se abre ligeramente una fascia muscular. Es importante que mencionemos que cuando nosotros hacemos un abordaje lateral, casi siempre se ve la imagen clásica del abordaje del depósito interfacial, que las fascias se separan. Sin embargo, como vamos a ver aquí, cuando yo lo hago más posterior, justo en la fascia del cuadro lumbar que vemos aquí abajo, vemos aquí mi aguja, cómo se acerca a mi cuadro lumbar, que es este músculo hipoecoico que vemos grandote en forma cuadrada, y cuando yo deposito el anestésico local, ¿no? El anestésico local
empuja hacia abajo nuestro cuadrado lumbar. Entonces es otra de las imágenes que podemos ver que en nuestro cuadrado lumbar se va hacia abajo, ¿no? Ahora, el cuadrado lumbar 3 o anterior, realmente nosotros casi no lo usamos porque requerimos otro transductor y requerimos que nuestro paciente se ponga de cúbito lateral como vemos en la imagen. Vemos otra vez nuestra imagen del Shamrock, del trébol, y cómo nuestro anestésico local se va a depositar en esta parte, ¿no? Entre el psoas y nuestro cuadrado lumbar. Ahora, nosotros casi no hacemos este abordaje porque como igual que en el bloqueo detector de la espina, necesitamos que nuestro paciente esté en decúbito lateral o sentado. Entonces esto condiciona cierta dificultad y obviamente por comodidad del paciente, nosotros realizamos este bloqueo siempre bajo anestesia general y obviamente condiciona un riesgo adicional la movilización de nuestro paciente bajo anestesia general, ¿no? Ahora, ¿qué dosis y volúmenes utilizamos? Lo recomendado, generalmente hay muchos estudios que dicen que entre 15 y 30. Va a depender de dónde lo lean, pero ahí tenemos que tener en cuenta varias cosas, sobre todo que obviamente son bloqueos analgésicos, que no necesitamos concentraciones plenas, no necesitamos 0.7, 0.5. Obviamente sí lo podemos hacer y lo hacemos cuando es únicamente unilateral. Por ejemplo, si es un trasplante renal, pues solo tendríamos que poner a lo mejor un bloqueo de un lado y no, por ejemplo, en el trasplante hepático, que sí necesitamos hacerlo de manera bilateral, ¿no? Siempre tenemos que condicionar, tener en cuenta nuestras dosis máximas de anestésicos locales y sobre todo qué fármacos tenemos disponibles. Lo ideal, lo que siempre recomendamos es que se utilice la ropivacaína principalmente por, obviamente, el perfil de seguridad de nuestro fármaco, ¿no? La levobupi ni siquiera la tenemos en el país, pero hay reportadas en varios artículos que desde 0.2 hasta 0.4 mililitros por kilo. Concentraciones obviamente va a depender, si son bilaterales nos va a condicionar que la concentración siempre sea bajita, ¿no? De 0.2 hasta 0.375 máxima. Y aquí es algo que siempre nos preguntan, adyuvantes. En la literatura están reportadas dexametasona y dexmedetomidina. Realmente en nuestro país no existe, no está avalada la dexmedetomidina para el uso interfacial ni peridural, ni intratecal en nuestro país. Realmente solo está aceptada intravenosa. Sin embargo, nosotros sí hemos llegado a poner dexmedetomidina a 1 por kilo, 0.5 por kilo, con excelentes resultados porque prolonga muchísimo nuestra analgesia. De hecho, está reportada a nivel mundial también entre 0.5 y 0.1 por kilo. En los bloqueos, repartida, por ejemplo, si es bilateral, pues divides la dosis en izquierda y derecha. Si es unilateral, pues le pones la dosis del 1 por kilo de un lado y con excelentes resultados. Ahora, también existe evidencia controversial entre la dexametasona si funciona o no funciona. Realmente te dicen que funciona de la misma manera intravenosa que perineural o interfacial y bueno, pues esto va a depender igual de gustos de cada uno. Nosotros en el hospital realmente o lo hacemos únicamente con anestésico local y a veces con dexmedetomidina. Ahora, una de las ventajas de estos bloqueos es que, como sabemos, nosotros en este tipo de pacientes son muchas veces pacientes frágiles o con la función renal pues no óptima, ¿no? Entonces, en este artículo se dieron cuenta que la concentración que alcanzamos máxima, después generalmente se alcanza las primeras 2-3 horas posterior al bloqueo, la concentración máxima en plasma con el cuadrado lumbar es de aproximadamente 1 microgramo por mililitro, y en el transverso, en el TAP es de 1.8, un poquito más. Sin embargo, estas están obviamente muy por debajo de la dosis tóxica, que si no mal recuerdo es alrededor de 2 microgramos por mililitro, entonces está, depende igual de qué medicamento, pero la ROPI es alrededor de 2.8 y estamos por debajo de este tipo de la concentración. Ahora, si nosotros comparamos cuál es mejor, realmente hay muchos estudios que comparan. A mí en lo personal se me hace que no es algo, pues, digamos justo, porque sí hay una diferencia abismal, ¿no? El cuadrado lumbar nos da la posibilidad de bloquear toda la pared abdominal dando tanto analgesia visceral como analgesia somática. Entonces, pero en estos estudios que en los que los comparan no nos han servido para darnos cuenta que ambos bloquean prácticamente la pared abdominal, ¿no? Por ejemplo, aquí comparan el bloqueo TAP lateral contra el cuadrado lumbar, y el cuadrado lumbar, si se fijan, bloquea prácticamente toda la pared abdominal desde T7 hasta L1. Y el cuadrado lumbar, el
transverso del abdomen lateral se queda únicamente en la parte del abdomen inferior. Esto es importante porque se supone que nosotros decidimos qué bloqueo vamos a utilizar dependiendo del abordaje de nuestra cirugía. Por ejemplo, un abordaje subcostal del transverso del abdomen se va a recomendar siempre para cirugías umbilicales, desde la cicatriz umbilical hacia arriba y el lateral de la cicatriz umbilical hacia abajo. Ahora, si nosotros seguimos comparando estos dos bloqueos en este metaanálisis que hace, en este estudio prospectivo que va a comparar ambos bloqueos en cirugías abdominales, vamos a ver que igual el grupo del transverso del abdomen va a consumir, por ejemplo, aquí en consumo de morfina, nos va a consumir casi el doble de morfina que nuestro cuadrado lumbar. 5.6 miligramos en promedio en comparación de 3, ¿no? Casi la mitad. Y los rangos o los scores de dolor, si nos fijamos, prácticamente es la mitad todo el tiempo, ¿no? A las 2 horas, 3 contra 1.8. A las 10 horas, 3 contra 2, ¿no? Entonces, esto es importante porque nuestro cuadrado lumbar sí nos va a dar una analgesia mucho más completa que el transverso del abdomen. Aquí hay otro, este sí es un metaanálisis en el que estamos viendo varios estudios en los que vemos que nos van a comparar el transverso del abdomen contra el cuadrado lumbar. Aquí vemos que utilizaron los volúmenes que utilizaron, cuánto fue el seguimiento, 4 meses, 5 meses, todo esto. Y vamos a ver aquí que toda la evidencia, si nosotros vemos en el dolor postoperatorio a las 2 horas, a las 4, a las 6, a las 12 y a las 24 horas, la mayoría de la información de la evidencia nos va a tender a favorecer a nuestro cuadrado lumbar en comparación con nuestro transverso del abdomen. Sin embargo, en este artículo que se hizo hace unos años, nosotros vemos que ambos funcionan en nuestro paciente renal, ¿no? En nuestro paciente trasplantado renal. Si se fijan, aquí vemos igual en las escalas de dolor en reposo, al movimiento, desde 1 hasta 24 horas, y vemos que son prácticamente, obviamente si hay ligera ventaja sobre el cuadrado lumbar, pero los dos nos dan respuesta. De hecho, en este artículo concluyen que ambos sirven en el contexto multimodal en el paciente renal, obviamente con disminución del opioide, y pues nada más, ¿no? Ahora, uno de los artículos que mencionó el doctor, de los bloqueos que también mencionó el doctor, es el erector de la espina. Nosotros en el hospital ya casi no lo estamos haciendo para cirugía abdominal, precisamente porque condiciona la movilización del paciente y porque, según esta evidencia de este artículo, si nosotros dejamos el anestésico local en el abordaje posterior, por lo menos del cuadro lumbar, básicamente cubrimos los mismos dermatomas T7 en comparación del erector de la espina. Realmente, una de las ventajas del erector de la espina cuando lo comparamos contra el cuadrado lumbar es que nos va a dar una distribución mayor hacia cefálica en comparación con el cuadrado lumbar, dependiendo de dónde lo pongas, que va a ser un bloqueo mucho más rápido realizar. Las estructuras que nosotros observamos en un erector de la espina pues van a ser referencias óseas. Esto nos va a condicionar que sea mucho más sencillo para el operador realizarlo. Y obviamente que estemos lejos del abdomen, pues a muchas personas sí le parece atractivo. En lo personal, nosotros tratamos de no movilizar al paciente bajo anestesia general y tratemos de hacerlo más sencillo, que serían los abordajes del cuadro lumbar lateral y posterior. Ahora, ¿qué contraindicaciones tienen estos bloqueos? Ambos. Una, que nuestro paciente diga, no quiero que me piquen. Alergia real a los anestésicos locales, que sabemos que es increíblemente rara. Infección en el sitio de punción, que generalmente estos pacientes que llegan a recibir un trasplante pues son pacientes muy cuidados, en los que obviamente tienen que pasar cierto protocolo de que estén manejados, no lo van a tener seguramente, pero bueno, esto puede pasar. Coagulopatía, es importante tenerlo en cuenta, sobre todo en el cuadrado lumbar anterior, que se vuelve un bloqueo mucho más profundo, sí puede llegar a tener ciertas repercusiones. La verdad es que los abordajes, tanto lateral como posterior, como el transverso del abdomen, son bloqueos muy superficiales que sí podríamos llegar a hacer compresión en caso de necesitarlo, pero bueno, ahí vamos a tener que usar nuestro criterio y realmente nosotros puedes ver qué ventajas y las ventajas que les podemos ofrecer y los riesgos a los que vamos a someter a nuestro paciente, ¿no? Relativas, pues obviamente va a ser una mala visualización de las estructuras, es lo que les decía. A veces tenemos que considerar cuál es el mejor momento para realizar
nuestro bloqueo, y generalmente hacerlo prequirúrgico es lo ideal. No siempre es posible porque a veces llega el injerto, necesitamos empezar la cirugía deprisa, la invasión del paciente, a lo mejor no está disponible el ultrasonido, lo está utilizando algún compañero para un abordaje, no sé, un acceso venoso o algo por el estilo. Entonces, no siempre es posible, pero sí lo es lo ideal. ¿Por qué? Porque la anatomía se va a mantener. Hemos observado que cirugías de más de 4 o 5 horas, tanto laparoscópica como abiertas, van a condicionar que entre parte de del aire o del dióxido de carbono y nuestra imagen sea mucho más difícil de observar. Obviamente la inestabilidad hemodinámica, sobre todo en los abordajes del cuadro lumbar anterior, porque sí se ha visto que tiene cierta repercusión en hemodinámica, no tanta, pero y obviamente si nuestro paciente está inestable, pues la prioridad no es quitarle el dolor ni mucho menos, sino es obviamente relajarlo, ¿no? Y alteraciones anatómicas, que realmente la ventaja que nos da el ultrasonido es que podemos ver nosotros alguna variante anatómica y esto que no es nada común, pero sí podemos observarla, ¿no? Ahora, ¿qué complicaciones tiene? Sobre todo, realmente la revisión bibliográfica, el transverso del abdomen tiene prácticamente ninguna complicación siempre y cuando lo haga un experto. Lo más grave ha sido un hematoma. Es un abordaje muy superficial, por lo tanto no deberíamos de por qué avanzar más hacia la cavidad abdominal. Siempre la punción de una víscera hueca es un riesgo, pero bueno, obviamente el ultrasonido nos ha condicionado que estos riesgos se minimicen, ¿no? Puede condicionar hipotensión, sobre todo el cuadro lumbar, lesiones de estructuras vecinas, intoxicación por anestésicos locales, y algo bien interesante que estamos viendo en el video es debilidad del miembro pélvico. ¿Por qué? Porque si nosotros nos acordamos del esquema que les presenté, sobre todo el abordaje anterior o transmuscular o 3 de nuestro cuadrado lumbar, el anestésico local se deja entre la fascia del cuadrado lumbar y del psoas. Entonces, por esa estructura, entre esas dos estructuras va a pasar nuestro plexo lumbar y nuestro nervio femoral, quien le da nuestra fuerza a nuestro cuádriceps, ¿no? Por eso en nuestro paciente estamos viendo una debilidad posterior a un bloqueo, ¿no? Ahora, creo que eso es todo. Cosas a considerar, pues básicamente lo que les dije, lo del tiempo de a qué hora vamos a poner el bloqueo, siempre tratar de ponerlo antes, considerar dosis tóxicas, vamos a ver si es de un lado o del otro, de los dos, y pues creo que nada más. Muchas gracias. Sí, sí, muchas gracias a nuestros ponentes. La verdad es que las dos charlas estuvieron espectaculares. Hay felicitaciones por todos lados y bueno, también una de las características de estas charlas es que pues tenemos audiencia de muchos lugares de Latinoamérica, lo cual además de que nos da mucho orgullo, pues siempre es una invitación a continuar con este enriquecimiento de la Sociedad Mexicana de Trasplantes y en este capítulo. Hay una pregunta, yo creo que para el doctor Freddy, y nos pregunta la doctora Jaramillo, ¿los pacientes de trasplante renal son candidatos a recibir anestesia intratecal, supongo, o analgesia intratecal? Es una pregunta bien interesante. Yo creo que sí se ha reportado artículos donde utilizan morfina, dosis 50 a 100 microgramos. A mi juicio propio, yo creo que con eso mataríamos mucho la cuestión intravenosa e incluso hasta regional. Sin embargo, aquí tenemos que tomar en cuenta la parte transanestésica. Se ha reportado el manejo transanestésico con analgesia mixta o epidural incluso. Sin embargo, haciendo el análisis de los datos, se ha visto mayor consumo de vasopresores, atropina, líquidos, y todo eso sí puede repercutir mucho en las metas hemodinámicas del injerto. Pero para la cuestión postoperatoria, pues quedaría excelente porque casi para cirugía inferior, con 50 o 100 microgramos de morfina, el paciente solo reportaría un ardor en la herida, en mi experiencia personal, en cirugía abdominal, no de trasplante. El problema es que es la cuestión transoperatoria. También se podría hacer la opción de poner una dosis quizá postoperatoria, dosis única de un opioide, una dosis pequeña, morfina nada más, y con un poco de anestésico local, y quedaría también excelente. Pero la evidencia actual para analgesia postoperatoria pues no habla específicamente solo de la dosis intratecal, tendría que ir en la parte del consejo transoperatorio, pero sí podría ser una opción. Sí, no sé si tienes alguna otra pregunta por allá, y felicitaciones por todos lados, la doctora Noriega, la doctora que también nos acompaña. En realidad,
o sea, la conclusión es que no hay una forma ideal de manejarlo. En Centro Médico Nacional del Siglo XXI tiene una experiencia vastísima en trasplante renal. Y bueno, definitivamente nos están platicando con conocimiento de causa y consecuencia pues de la experiencia que han tenido con estos pacientes. Definitivamente son pacientes complejos. En el Hospital General, que además somos vecinos, sí se ha pues intentado implementar un poquito más estas estrategias de analgesia por técnicas de anestesia regional, y por eso también era el interés de mostrar las dos partes de esto, porque en la experiencia local nos hemos dado cuenta que los pacientes se recuperan más rápido, empiezan a tomar agua más rápido, tienen menos hilio por cómo manejábamos antes el dolor postquirúrgico. Pues antes eran dosis de opioides mucho más altas, solamente a veces infiltrando herida, que como el doctor nos comentó, pues en realidad es una estrategia no muy adecuada. Y bueno, desde que llegaron nuestros regionalistas al hospital, es una maravilla, porque muchos pacientes pueden gozar de estas ventajas de tener acceso a analgesia por esta vía. Y pues bueno, son procedimientos que permiten que la recuperación sea muy rápida. Invariablemente en el contexto de analgesia multimodal, o sea, no solamente el bloqueo como única estrategia. Generalmente lo que hacemos es que sí utilizamos, no sé, por ejemplo, paracetamol, y tal vez si no hay contraindicación, pues no sé, metamizol si hay en otro tipo de población, pero sí definitivamente el consumo de opioides ha disminuido. Y bueno, en estos pacientes que particularmente nos preocupaba mucho el tema del hilio, de que no se pudiera levantar rápido, incluso en guinodinia, que se ha reportado como una complicación a largo plazo, pues también parece que puede tener ventajas. Pero bueno, nada está dicho. y la idea era pues precisamente mostrar esta vastísima cantidad de información que existe. Yo creo que en aras del tiempo, me parece que en la otra plataforma tampoco tenemos más que felicitaciones de todos lados al doctor Freddy, al doctor Torres. Y bueno, pues vamos a dar por concluida la sesión. Muchísimas gracias a ambos. Tuvimos una audiencia bastante grande. Estoy muy segura de que a todos les pareció pues unas charlas muy buenas. La doctora Mara, no sé si tenga algún comentario adicional. Y pues solo agradecer y felicitarlos por esta nutrida participación. Y bueno, viendo la charla, me parece que sería buenísimo después hacer una, pero de analgesia en el trasplante pediátrico. Ya no pregunté, pero pues sí cambia un poquito, ¿verdad? Pero es un tema fascinante y realmente muy importante también, porque como bien lo dijeron, pues de esto puede depender mucho del postoperatorio inmediato y el éxito del trasplante. ¿Sí? De acuerdo, Muchas ya gracias. tenemos tema. Muchas felicidades. Muchas gracias, doctora. Muchas gracias a todos, y pues nada, síganos acompañando.